Iniciamos con la entrevista de Informa TVX. Desde este momento nos interesa conocer su opinión sobre el tema que estaremos abordando en los próximos minutos. Por eso los invito a que participen a través de redes sociales, @expresatvx y @canaltvx son nuestros espacios en Twitter y también nos encuentran en Facebook. Estaremos hablando sobre el aumento en los índices de asesinatos en nuestro país en los últimos meses de este 2015. Por eso la pregunta es, ¿a qué creen ustedes que está motivado este aumento de asesinatos en el país? Estaremos transmitiendo sus opiniones en la parte inferior de esta pantalla. Vamos a hablar del contexto de la entrevista, y es que 16 asesinatos diarios se cometieron en promedio durante el pasado mes de marzo, según cifras de la Policía Nacional Civil. El lunes se registraron 20 asesinatos y ayer se sumó un policía más a la lista de agentes asesinados durante el 2015. La tasa de homicidios mensual de los últimos días es la más alta registrada en el país durante los recientes 14 años y tiene como contexto la decisión del gobierno de suprimir la iniciativa de tregua con las pandillas por la aprobación de nuevos marcos legales que refuerzan la labor de los agentes de seguridad pública contra las maras. Hoy nos interesa analizar la reacción de las pandillas en el territorio ante la llegada de un gobierno que ha apostado por una manera diferente de atender la inseguridad pública. Por eso Roberto Valencia, periodista de Sala Negra del periódico digital El Faro, se encuentra conmigo y me da muchísimo gusto recibir en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Roberto, las cifras nos dicen, y ya Sala Negra lo ha registrado desde El Faro, son de las más altos índices de asesinatos en el país durante los últimos 14 años. La tregua fue el punto de inflexión, tuvimos un descenso importante de asesinatos después de esta. Y la primera pregunta para poder analizar las decisiones de gobierno, ¿vos crees que fue conveniente que Sánchez Serén haya desechado la tregua y con ella las oportunidades que pudieron abrirse? Es una pregunta muy amplia, que responderla con pocas palabras es complicado, porque si preguntas si uno prefiere que haya 16 muertos, como tuvimos en marzo, o que haya 5 o 6, como tuvimos durante 14, 15 meses de tregua, pues la respuesta parece obvia. Pero bueno, claro, el experimento de la tregua yo sí siento que estaba de alguna manera agotado. No creo que sea una mala decisión terminar con ese modelo de tregua. Otra cosa es que eso, o sea, lo que no me atrevería es afirmar que eso suponga que lo que ha venido, o sea, con lo que se ha suplido ese esfuerzo, sea bueno, porque los resultados ahí los tenemos. El dato de marzo fue el más alto tenemos los datos desde el 2001, no hay un mes, ni datos ni de Policía Nacional Civil ni de Medicina Legal, que tenga unas cifras, o sea, que se hayan superado esos 481 salvadoreños asesinados que tuvimos en marzo. Vos has estudiado bien el fenómeno de las pandillas en el país y decís que el modelo de tregua como tal ya se había agotado. Sin embargo, cuando hablamos de esto es que el gobierno estaba dialogando con pandillas y paralelamente hacía intervención social en territorios. ¿Es eso lo que se agotó? Sí, a ver, el problema de las pandillas es muy complejo, está muy atomizado. De hecho, a mí me consta que todavía siguen vigentes algunos esfuerzos que surgieron al calor de la tregua, pero son acuerdos locales fomentados muchas veces por ONGs, por iglesias que trabajan. Yo estuve hace poco en las Iberias, que las Iberias hace 5 o 6 años, las Iberias es la zona que está junto a la terminal, de las oficinas de la DAM. Estaban celebrando 3 años sin homicidios, ahorita en diciembre, creo que estuve yo por ahí. Y esa colonia en concreto, no digo que sea Suiza, ni mucho menos, pero se notaba un ambiente mucho más sano que el que tenía hace 5 o 6 años, pero el puro impacto visual ya se notaba eso. Yo cuando entré me quedé sorprendido porque era una colonia, una comunidad bastante más amistosa. Es decir, la tregua fracasó como proyecto nacional, en parte por el manejo propio que hizo el gobierno. El gobierno no quiso reconocer la paternidad de lo que ya hasta el propio actual presidente reconoció que fue un producto diseñado en el gobierno. Es decir, el gobierno negoció con las pandillas, por más que el expresidente siga negándolo. Y yo creo que la tregua era una oportunidad para haber hecho otra serie de cosas que no se hicieron. Ahora, cuando se habla de que el gobierno rechazó la paternidad, el gobierno anterior, digo, rechazó la paternidad de la tregua, se habla también del enfoque mediático y de la sociedad civil que se dio a ese proceso, criticando a un gobierno que se sentaba, de alguna manera por decirlo, a negociar con pandillas. Pero esa es la pregunta que te hacía al inicio, es decir, ¿es posible construir una solución respecto a las pandillas sin dialogar con ellas? ¿Eso es posible, hacer decisiones unilaterales sin dialogar con pandillas? A mí
me lo parece. O sea, yo creo que, que ahora es muy difícil. Ha crecido tanto el problema que me parece que buscar otra fórmula, no sé si existirá, pero yo al menos ni me la imagino. Yo creo que el Estado tiene que buscar de alguna manera entendimientos con este grupo social que va más allá de los 60.000 o 70.000 pandilleros que dicen que hay. Porque ellos, digamos, son la punta de lanza de un sector de la sociedad que representa ya el 8 o 10%, se hablan de cifras oficiales de 450.000, 500.000 salvadoreños, sumados los pandilleros a ese colchón social que son sus familiares, sus esposas, los aspirantes, o sea, es un problema de ese tamaño y yo no veo, o sea, no sé qué otra alternativa se pueda buscar que no incluya hablar con ellos. Dicho esto, yo creo que eso se tiene que hacer desde una postura de firmeza, o sea, no tiene que ser un Estado arrodillado, por graficarlo de alguna manera, el que vaya a negociar con los líderes de las pandillas, tiene que ser un Estado fuerte. ¿Qué implica un Estado fuerte? Pues un Estado que tenga el sartén por el mango. No sé, yo por ejemplo celebré la medida de recluir de nuevo a los líderes en Zacatecoluca. A eso me refiero yo, con un Estado que, o sea, que el pandillero sepa que tiene que ir que los líderes que van en condición de estamos, o sea, arrepentidos de lo que se ha hecho y queremos de alguna manera una integración en la sociedad y que el Estado pueda o vea qué maneras legales cuadra esos intereses para que respetando las leyes se pueda cuadrar esa manera. Y yo no veo que eso se pueda hacer si no es con diálogo. Muy bien. Roberto, vos estudiaste también, has estudiado a las pandillas. Cuando de alguna manera inició este proyecto de municipios santuarios, luego denominó municipios libres de violencia, de alguna manera hubo un compromiso por parte de las pandillas de no agresión. Paralelamente teníamos acuerdos por parte del Ejecutivo que facilitaban muchas condiciones dentro de las cárceles a las pandillas. Mi pregunta es esa, ¿es posible lograr o vos ves que actualmente pueden lograrse esos acuerdos de no agresión entre pandillas sin que paralelamente hayan beneficios para ellos de este tipo, específicamente en las cárceles? ¿El gobierno está en esa posibilidad? No sé si está o no, pero yo no creo que sea lo conveniente después de la experiencia que hemos tenido. No creo que la negociación tenga que ser te damos plasmas o ampliamos los horarios de visita o mejoramos un poco la comida que sirve al IPRAC en las cárceles. Yo creo que tiene que ser más en aprovechar una distensión que, al menos de palabra, leyendo sus comunicados, los pandilleros también la quieren de alguna manera, el conjunto. Luego surgirá, como en cualquier proceso de negociación, grupos que se rebelen internamente a lo que diga la mayoría. Claro. Pero en principio ellos han mostrado esa predisposición y eso es lo que yo creo que el Estado lo que tiene que ofrecer es prevención, reinserción. Veo mucho más útil un taller de formación en un centro penal que 14 plasmas. Muy bien, muy bien. Roberto, ha dicho de que no es posible pensar hoy por hoy solucionar el problema sin dialogar con las pandillas. Eso no implica ningún tipo de privilegios, es lo que ha señalado. Digamos, es un grupo que ya tienen presencia y con el cual hay que dialogar. Ahora, yo te pregunto algo. En 2005 comenzamos a ver un repunte de homicidios después del anuncio de los planes de mano dura. 2004. 2004. ¿Es conveniente hacer un símil con el aumento y el repunte que hemos tenido en los últimos días, ahora que se ha desechado una tregua y que han comenzado a aprobarse leyes que van orientadas de alguna manera a endurecer la capacidad de las fuerzas de seguridad pública contra las pandillas? ¿Estamos hablando de lo mismo? A ver, yo creo que obviamente ya ningún gobierno, ni aunque volviera Arena, va a querer usar ese concepto del manodurismo porque se desgastó bastante, ¿no? Pero en la práctica este gobierno y el anterior, salvo el experimento de la tregua, le apostó al manodurismo. O sea, el manodurismo sigue siendo la filosofía no solo que quieren los gobiernos, que quiere la población. O sea, solo hace falta entrar en redes sociales y lo que se quiere es mano dura. O sea, uno buscará mil piruetas semánticas para no llamarlo así, si siente cierto rechazo a los padrinos de esa fórmula y de ese nombre. Pero es lo que esta sociedad mayoritariamente quiere. Por eso estamos como estamos. De acuerdo, pero hubo un vacío de esa estrategia de mano dura mientras se implementó una tregua. Sí, se atenuó bastante. Por eso la pregunta es, ahora que se rechaza la tregua y que se comienzan a aprobar disposiciones transitorias contra quienes atentan la vida de policías y jueces, una ley especial contra el delito de extorsión, ¿es volver a esa dinámica? Es manodurismo que no lo van a llamar nunca así. Y eso entonces podría explicar también el repunte de asesinatos. Sí, lo que pasa es que
o sea, cuando uno hace el análisis numérico de lo que tenemos, el trimestre este, que parece tan alocado, es muy similar estadísticamente al primer trimestre de 2009, 2010, 2011 y 2012, muy similar. Antes de la tregua. Antes de la tregua. Eso significa, o sea, eso significa que estamos bien y que tenemos que casi que resignarnos. No, todo lo contrario. O sea, eso lo que significa es cuánto tiempo lleva este país sumido en un estado de violencia que debería pararnos los pelos a todos y que, al contrario, yo creo que salvo estas explosiones de indignación nacional que parece que se disparan por H o B motivo, hemos aprendido a convivir con estas cifras de 12 muertos, 14 muertos, 11 muertos, y parece que forman parte de nuestro ADN ya. Muy bien. Roberto, tengo que hacer la primera pausa. Quiero que comencemos a analizar la reacción del gobierno frente a este fenómeno. Hay ya un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, algunos proyectos de ley que estarán por ser aprobados en los próximos días en la Asamblea Legislativa. Quiero saber si tocan de alguna manera el problema estas leyes. Vamos a hacer una pausa. Nosotros continuamos conversando con Roberto Valencia, periodista del Faro. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Roberto Valencia, periodista del Faro, se encuentra con nosotros analizando el alza de índices de asesinatos en nuestro país durante los primeros meses de este 2015. Roberto, ya hacíamos de alguna manera un análisis respecto a las decisiones del presidente Sánchez Serén en desechar la tregua. Ya tú has dado alguna opinión sobre eso. Yo quiero hablar específicamente de lo que ha retomado el gobierno actual para atender el problema de las pandillas, y es que se han aprobado disposiciones transitorias, lo hemos dicho, contra aquellos que atenten a la vida de policías, jueces y fiscales. Ayer fue sancionada ya una ley especial contra el delito de la extorsión, y el día de la marcha por la paz, la justicia y la seguridad se anunció que pronto estaba por enviarse a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de reinserción de pandillas. Con estos cuerpos normativos, ¿está viendo que hay una atención adecuada al fenómeno? ¿Se está tocando de alguna manera realmente lo que se debe de tocar? Si eso entre un sí o un no, no, pero lo matizo. A ver, la ley con la disposición con la que se pretendía salvaguardar la vida de funcionarios públicos, sobre todo policías, custodios y soldados, esa fue en un contexto electoral y es hijo de ese contexto electoral. Y solo hay que abrir los diarios hoy o ver los noticieros para ver lo poco efectiva que ha sido. Yo sí que hago un matiz importante con la ley que pretende atajar las extorsiones, y en especial con el punto concreto de obligar a las telefónicas a suspender la señal, y que sea su responsabilidad suspender la señal en los centros penales. A mí eso me parece de lo más acertado que he escuchado en los 14 años que llevo en el país. ¿Te parece adecuada porque había sido muy flexible el Estado en cuanto a ser permisivo a las empresas? ¿Otra cosa señalo? Sí, pues, o sea, es un tema que nosotros investigamos en la Sala Negra. Hay una actitud, yo me atrevo a calificar como dañina, de parte de las empresas, que con tal de no perder ese volumen de negocio, que es mucho más importante del que tú y yo podemos imaginar, juegan con amplificar señales, etcétera, etcétera, para burlar el aparataje que tiene el Estado salvadoreño. Tiene un aparato, una donación de Estados Unidos y España, y las telefónicas se saltan ese aparataje. Y siempre se oye que la responsabilidad es del Estado, que tiene que evitar que entren los teléfonos, pero aspirar a eso es, primero, porque no es solo de controlar a quién entra y sale de la cárcel, a los empleados, etcétera, etcétera. Hay un componente que es mucho del material que entra en las cárceles entra lanzado con ondas. O sea, entra volando por encima de los muros y cae en los patios cuando están en hora de sol, cuando están, y mucho entra de esa manera, y eso no se va a controlar. No, o sea, si pones un muro más alto, pondrá una catapulta más efectiva y punto. O sea, no es. Por eso yo creo que, a pesar de que se afecte a unas personas que vivan alrededor de X centro penal, el bien nacional en esto está muy por encima. Y eso, a pesar de que existen otros sistemas de comunicación que no dependen de las torres, para mí sería, quitarle el agua al pescado, como se dice, ¿no? A mí me parece una de las medidas más acertadas, a ver cómo se implementa, porque depende del desarrollo de un reglamento. Muy bien. Ha dicho que en este aspecto ha sido una buena ley. Yo te pregunto algo, porque también esta ley habla de ir directamente a los bienes
que son generados por las pandillas a través de ilícitos. Hay también una ley de extinción de dominio. Y yo quiero evaluar un poco eso. ¿Cómo estás viendo también las acciones del Estado salvadoreño por ir justamente con esta estructura económica que hoy por hoy mantiene a una pandilla en nuestro país? Ese es el punto, ¿no? Sí, sí, o sea, amplío lo que me refería. La ley obviamente no se refiere únicamente a los centros penales. A mí me parece una ley, en términos generales, muy acertada, o sea, en todos los puntos que toca. Claro, por eso digo que hay que esperar cómo el reglamento la desarrolla y que no terminemos anudándonos los zapatos, pero como ley me parece de lo más interesante que se ha hecho. De hecho, ni siquiera estamos abriendo brecha. Honduras, esta es una ley que se parece mucho a la que ya tiene Honduras y que ha dado bastante buenos resultados. De hecho, con los datos del primer trimestre, amarrando los dos temas, a día de hoy ya somos un país bastante más violento que Honduras. O sea, los datos que tienen ellos del primer trimestre los ubican muy por debajo de los que tenemos en El Salvador, al ponderarlos en función de la población que tenemos uno y otro país. Excelente. Roberto, conociendo la estructura de la pandilla, ¿es posible pensar que con una ley de reinserción de pandillas y con intervención social en los territorios y la cooperación internacional, es posible desplazar el sustento de la pandilla actual a través de ilícito con actividades productivas legales? Es decir, ¿existe esa posibilidad? ¿Lo ves como posible eso hoy por hoy? Como posibilidad existe, no soy yo quien para negarlo, pero en la coyuntura concreta que tenemos ahora de guerra abierta entre el Estado y sus fuerzas de seguridad y las pandillas, me parece completamente inviable. O sea, en el contexto actual, esa ley, de hecho esa ley es una deuda que se tiene de cuando en 2010 se presentó la ley de proscripción de pandillas. Ahí uno de los últimos artículos ya mencionaba que se tenía que crear esta ley. Es una deuda. Mientras se tenga este contexto, esta coyuntura de guerra abierta que tenemos a día de hoy entre el Estado, entre las fuerzas de seguridad y las pandillas, a mí me parece que pensar en que esas herramientas van a servir para algo me parece un poco complicado. Pero no entiendo, porque estás entonces diciendo que debe cesar la respuesta represiva del Estado para poder intervenir con una política que pueda reinsertar a los pandilleros. Debe cesar el ambiente de violencia extrema que tenemos ahora mismo en las comunidades y que incluye acciones de los pandilleros contra los policías y contra los ciudadanos. O sea, de los 481 muertos de marzo, la fracción que suponen los policías es un 39% más o menos relacionada a pandillas, decían. Sí, bueno, sí, son más de 200, 300, lo que sean, pero que el grueso de los fallecidos siguen siendo Correcto. o pandilleros, o distribuidores de pan, o buceros, o cobradores. Mientras tengamos ese problema, por eso creo yo que la virtud de la tregua fue lograr apaciguar eso, pero sobre la tregua había que construir. La tregua era una oportunidad para construir soluciones. Ahora, bueno, como es otra de estas palabras que se ha vuelto también casi proscrita, si se quiere inventar algo tendrá que ser con otro término distinto, pero yo no veo cómo van a entrar ONGs en zonas controladas por pandillas si estamos en guerra abierta en esas zonas. O sea, me parece básico. Por eso entonces retomábamos lo que decíamos en el primer bloque, en la medida que exista un diálogo y que exista un acuerdo de cese al fuego, ahí sí va a ser posible la intervención del Estado y de las ONG y la cooperación internacional. Sí, es que eso no es teoría pura lo que yo estoy planteando. Los casos concretos que se tienen de cierto éxito de convivencia, que los apadrinan algunas ONGs, muy pocas que trabajan de manera directa, por ejemplo Forever. Forever es una ONG que trabaja de manera muy intensa en la zona de Santa Eduviges, Montes 5, y que se pueden ir a medir resultados y se tiene una situación. Forever ha tenido que hablar con los pandilleros, eso es así. Es que ese es el país que tenemos. Pensar en una alternativa que no incluya eso, a mí me parece estar un poquito haciendo castillos en el aire. Excelente. Roberto, tengo que ir cerrando la entrevista, pero es importante poner en análisis esta situación en algunos municipios del país. Escribías un artículo recientemente sobre cómo se había reconfigurado el mapa en el país posterior a la tregua. A algunos municipios les había sentado bien, decías la tregua, a otros les había sentado mal. Y hablabas dentro de estos que había sentado bien, estos municipios declarados como santuarios. Iglesias, ONGs, Estado participaron en los mismos y reflejaron
que los homicidios se mantenían por bajo de antes de la tregua. ¿Cómo podemos entender o qué tipo de características vemos en estos municipios que lograron ese tipo de resultados? El trabajo era un trabajo numérico, tenía esa deuda. De hecho, el trabajo era una invitación para que lleguen ahora a la academia, lleguen los tanques de pensamiento, lleguen quien tenga que llegar a poner la lupa ya sobre cada uno de esos, no solo municipios, eran conjuntos de municipios. Algunos sí que tenían unas pistas muy evidentes. Por ejemplo, en la zona de Sonsonate y su área metropolitana, San Antonio del Monte, Sonsacate, Acajurle incluso, el PNUD lleva haciendo un trabajo muy intenso, desligado de la tregua, pero que se subió en esa ola, es decir, empezaron a trabajar antes. Y había ciertos entendimientos y ciertos acuerdos. Yo me atrevo a sugerir que el descenso del 75%, de los homicidios que hubo en 2014 respecto al 2011, en toda esta área que suma más de 200.000 personas, está relacionado con eso. Un caso un poquito más evidente por lo estridente y por lo cerca que lo tenemos todos los periodistas es Ilopango. Ilopango, a día de hoy, incluso con este país loco que parece que hemos conocido en la última semana, Ilopango sigue teniendo unas tasas de homicidios que son menos de la mitad de las que tenían hasta 2011. Lo que pasa es que siempre lo más fácil es denostar cualquier proyecto. Yo no tengo ninguna simpatía por el alcalde, no lo conozco personalmente, pero me parecería que es un caso que deberíamos ponerle la lupa e investigarlo, más que rechazarlo y condenarlo. El pueblo de Ilopango avaló a su alcalde, sabiendo, y a pesar de que uno entra en internet y lo ubica rápidamente, y el alcalde Marero, y bla, el pueblo de Ilopango, que es el que conoce y el que convive con las pandillas, avaló a ese alcalde. Entonces hay experiencias que creo yo que deberían tenerse en cuenta. Son voces que yo he hecho en falta en el Consejo. El Consejo me parece una buena idea, pero yo intuyo que le hacen falta voces y que le hace falta calle. Voces interlocutores dentro de los territorios para poder hablar con pandillas. No, conocer de cerca las experiencias. A mí, a ver, Raúl Mijango no es un personaje al que yo le tenga una especial estima, pero a mí me parece que es una de las personas que más conoce el fenómeno de las pandillas en este país. Me parece inaudito que no forme parte del Consejo. Y hubo un interés por apartarlo, precisamente por romper, por demostrar esa ruptura con la tregua anterior, que puede ser muy práctica en cuestión de votos, en cuestión de simpatías, pero no sé si es práctica en cuestión de buscar soluciones al problema. Muy bien, si pudieras hacer una recomendación, sos periodista, pero tenés números y tenés evidencia que tanto en el caso de Ilopango ha resultado muy bien una estrategia un tanto heterodoxa de entender las pandillas. ¿Qué es esto? Un diálogo, si se quiere pensar en esos términos. Y el gobierno central también lo hizo durante la administración de Funes. Si pudiera hacer una recomendación al gobierno actual, ¿sería justamente esa? Continuar un diálogo siendo un Estado fuerte, sin concesión. Sí. O sea, yo, al menos mi recomendación de un periodista de calle sería no cerrar esa puerta, al menos. O sea, tenerla abierta. Y yo creo que por más que nos quieran vender lo contrario, esa puerta no está completamente cerrada. Lo que pasa es que son negociaciones que se tienen debajo de la mesa. Roberto Valencia, periodista del Faro, ha sido un gusto tenerte en este espacio de entrevista y, por supuesto, estarás invitado en próximas ocasiones para seguir analizando. Gracias, Saúl. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que han estado participando de esta entrevista. Sus interacciones han sido transmitidas en la parte inferior de esta pantalla. Hacemos una pausa y ya volvemos.